Alcalá Día a Día. Don Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿quién era el arquitecto Talavera y cuál es la obra que dejó en nuestra ciudad? Pues mira, Talavera es muy importante para los alcalareños porque podemos decir que de alguna manera es su patria chica, ¿no? En tanto que dejó tantos edificios en nuestra ciudad. Solo por hacer una visión por encima, pues hablaremos de que a partir de los años 20, sobre todo con el crecimiento que supuso a nivel económico, urbano y demográfico incluso de los años 20 en Alcalá, y relacionado también con la Exposición Iberoamericana que en 1929 se celebraba en Sevilla, pues construyó en Alcalá el Hotel Oromana, construyó el antiguo Matadero Municipal, que hoy es nuestra Casa de la Cultura, el Colegio Pedro Gutiérrez en 1928, el Teatro Gutiérrez de Alba, la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil, que hoy, bueno, que después fue de la policía y que hoy pues tenemos en el derribo en un estado un poco lamentable, la antigua Plaza de Abastos que ocupaba la actual Plaza del Cabildo, el Centro Tutelar San Francisco de Paula, que hoy es Centro de Formación, conocido popularmente como el Correccional, además de otras casas particulares que la burguesía sevillana pues se trajo a Talavera para que construyera aquí. Por lo tanto, es una persona muy importante para nuestra ciudad. ¿Quién fue Juan Talavera y Heredia, que es el segundo apellido de este conocidísimo arquitecto sevillano? Juan Talavera y Heredia nació en 1880 y es hijo del también arquitecto Juan Talavera de la Vega, que tuvo menos proyección arquitectónicamente, pero destacado, sobre todo también porque trabajó también en Alcalá. Juan Talavera de la Vega es el que se encarga de recrecer la Torre de Santiago, 13 metros, a finales del 19, 1890, y es su hijo, Juan Talavera y Heredia, el que después en la reconstrucción, después de la guerra de 1936, el que le da el aspecto maravilloso que hoy tiene la Torre de Santiago, con esa elegancia neobarroca, pues con esas campanas, etcétera. Esa imagen pues se la dio Juan Talavera y Heredia. Este Juan Talavera estudió arquitectura en la Escuela Superior de Madrid. Allí conoció arquitectos, tanto como profesores como compañeros, de la talla de los historicistas Vicente Lampérez y Romea o Ricardo Velázquez Bosco, además de otros arquitectos como José Piau, José Gómez Millán o el conocidísimo Aníbal González. Talavera y Aníbal González formarán un tándem en la arquitectura que en Sevilla llamamos la arquitectura regionalista, porque lo que intenta es mostrarnos una mezcla magnífica de los mejores estilos artísticos que se han desarrollado en nuestra tierra y así crear un nuevo estilo llamado regionalista, porque es propio de nuestra región, pero que intenta, como te decía, recuperar la historia de nuestra arquitectura, ¿no? Él trabaja en el estudio durante unos años, era más joven que Aníbal González, trabaja durante unos años como delineante en el estudio de Aníbal González. Allí es verdad que ya Aníbal González trabaja en pleno regionalismo, ha abandonado ya el modernismo, que bueno, que también tuvo su momento en Sevilla, pero que una propuesta de un concejal en el ayuntamiento pues dio al traste con las construcciones modernistas y a partir de ese momento se empiezan a construir obras en estilo regionalista, ¿no? Llegó a ser arquitecto municipal de Sevilla, además de dar clases pues en la Escuela Superior de Artes e Industrias. Fue una persona que después de leer sobre su vida y obra con cierta inestabilidad no ya personal en todos los sentidos, ¿no? Con algunos problemas de salud, problemas económicos, que incluso le llevaron a pasar largas temporadas de excedencia en su trabajo, que pasó en lugares como Puerto Real, en Cádiz, Madrid o la propia Jerez de la Frontera también, ¿no? Enrique, ¿cómo llega? ¿Quién le llama a este arquitecto que se convierte en el hombre que diseñó buena parte de la Alcalá de Guadaira de la época y los edificios más importantes, sin ningún tipo de dudas, de aquel momento, que todavía siguen siendo importantes en nuestra época, ¿no?
Así es, son auténticos referentes, ¿verdad? Y además estamos orgullosísimos de esa gran cantidad de edificios que nos deja Juan Talavera, como te decía, en los años 20. Pues viene de la mano ni más ni menos del ayuntamiento, porque fíjate que todo lo que se construye son edificios públicos. Estamos hablando del matadero municipal, del teatro municipal, del hotel, que tiene también un origen municipal. Estamos hablando de lugares que Alcalá tiene que construir en los años 20 de cara a la Exposición Universal, si se quiere montar en el carro, permítanme la expresión, de la Exposición Universal. Eso es un auténtico, la exposición iberoamericana, perdón, que la confundimos con la del 92. Sí. La exposición iberoamericana del 29 supuso un auténtico revulsivo arquitectónico para Sevilla. Y nosotros nos dejamos de estar a 15 kilómetros y también esa ola arquitectónica llegó a nuestra ciudad. Y llegó de la mano, como te decía, de Juan Talavera y de los ayuntamientos de la época que ven la necesidad de construir nuevos edificios de uso público, la mayor parte de ellos, y se fijan, por supuesto, en el regionalismo, que es el estilo de moda en ese momento, y en la figura de Juan Talavera. Hablando de regionalismo, pues comentarte un poco que es esa mezcla entre elementos del barroco, del renacimiento, del mudéjar, que nace sobre todo a partir de 1912, cuando el Ayuntamiento de Sevilla convoca un concurso para la construcción y reforma de algunas casas para crear, digamos, se lo llamaban así, el estilo sevillano por antonomasia. ¿Qué tenía que tener una casa de estilo sevillano? Entonces se hace un concurso con varios arquitectos. El caso es que nos queda, por ejemplo, en muestras de aquel concurso, por supuesto, ¿no? Esas fachadas que en la Avenida de la Constitución de Sevilla van desde la antigua confitería de Filella hasta la esquina del Horno de San Buenaventura. Todas esas fachadas son propuestas de arquitectos para definir el estilo sevillano de arquitectura. Ahí hay elementos del Renacimiento, del Barroco, del Mudéjar, todos pues que tienen en común ese uso del ladrillo, el ladrillo visto, del ladrillo tallado, de la cerámica, que nos recuerda tanto a la Plaza de España y a Aníbal González, el uso de la rejería. Las rejas son muy características de Juan Talavera. Fíjense, por ejemplo, recuerden las rejas que hay tan características en el Gutiérrez de Alba, en el Teatro Gutiérrez de Alba, que se repiten también en otros edificios, como por ejemplo el Correccional, ¿no? Esas rejas que rematan en esas dos eses enfrentadas, que son características de la obra de Juan Talavera. El uso de los tejados de teja, de origen musulmán y que son tan nuestros, los arcos, las molduras, el propio uso del blanco de las paredes con los adornos en color albero, un elemento tan nuestro y que estamos perdiendo en pro de una paleta de colores, a mi parecer, demasiado variada, perdiendo un poco la idiosincrasia de este regionalismo que nos ha caracterizado durante décadas, ¿no? Estamos perdiendo en pro de otra paleta de colores, estamos perdiendo nuestro blanco, nuestro albero, que nos habla de nuestra luz y de nuestra tierra. Por eso en nuestra Alcalá especialmente, pues el blanco y el albero es tan importante y no debemos perderlo, ¿no? Uh-huh. Enrique, ¿cómo se le ha reconocido a este arquitecto un referente de el paisaje, de la visión de Alcalá de Guadaira en nuestra ciudad? ¿Se le ha reconocido en su justa medida? Y si lo ha hecho, ¿cómo lo ha hecho? Bueno, mira, el reconocimiento de este arquitecto empieza en vida. Empieza en vida en el sentido de que se le van encargando una serie de obras. Hemos hablado de la obra alcalareña, que no es menor. Pero también podemos hablar de algunas de las obras que realiza en Sevilla. El caso, por ejemplo, de esa edificio Telefónica en la Plaza Nueva, una auténtica maravilla del neobarroco regionalista. O las reformas que hace de algunas plazas en Sevilla, como la Plaza de Santa Cruz, la de Doña Elvira, el diseño de los jardines de Murillo, elementos a los que estamos tan acostumbrados que pensamos que siempre han sido así y que salieron de la obra de Talavera, ¿no? Como te decía, todos estos son elementos que ya ahí hablan de un reconocimiento que tienen los ayuntamientos, los particulares. Son innumerables las casas particulares que diseñó y que realizó Juan Talavera. Ese reconocimiento en vida viene de la mano de un encargo detrás de otro, ¿no? Y después, a lo largo de la historia, bueno, pues hemos escuchado hablar en Alcalá siempre de Talavera, de tantos y tantos edificios como levantó aquí.
A lo largo de la historia pues se han realizado varias exposiciones que son también una forma de reconocimiento. En 2010, hace 5 años, con motivo del cincuentenario de su muerte, murió en 1960, pues con motivo de ese cincuentenario se realizó en la Casa de la Cultura una exposición que se reedita ahora en esta que comentamos ahora de la Biblioteca José Manuel Lara. De nuevo, un homenaje, un reconocimiento a este arquitecto que es tan importante para nosotros. ¿Cuál es el reconocimiento que nos queda pendiente? Pues nos queda pendiente el reconocimiento de su obra, de conservar su obra, de mantener su obra, de tantos y tantos edificios que afortunadamente pues se han permíteme la expresión, se han reciclado, se han reutilizado. Ya no tenemos un matadero municipal en el centro de la ciudad, pero ese edificio, en vez de derribarse, se ha reutilizado, se ha transformado para convertirse en una casa de la cultura, donde no se pierde la esencia de Talavera, pues en esos tejados, en esas rejas, en esas balconadas o en esa fachada. No se ha perdido la esencia de Talavera. ¿Cuál es nuestra asignatura pendiente? Pues no perder otra de las construcciones de Talavera, como por ejemplo la casa cuartel que os comentaba antes en la Plaza del Derribo, ¿no? Un edificio cada vez más desvencijado, cada vez más deteriorado y que Dios no nos quiera podemos acabar perdiendo. Se acaba, por ejemplo, de trabajar en el Gutiérrez de Alba, en el Teatro Gutiérrez de Alba, lo cual significa de nuevo, como te decía, una puesta en valor de una gran obra de Talavera. El Colegio Pedro Gutiérrez, con todas las transformaciones que el sistema educativo ha ido necesitando a lo largo de estos casi 80 años, pues el colegio sigue manteniendo esas 2 torres y todos esos elementos que nos hablan de Talavera, ¿no? El reconocimiento debería venir por esa parte, ¿no? Por mantener viva la memoria de Talavera a través de lo mejor que pudo dejarnos, que fue su obra. Don Enrique Ruiz Portillo, no le robamos más tiempo. Agradecerle muchísimo, porque sé que hace un esfuerzo especial para poder estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira, pero sabe que para nosotros es un auténtico, verdadero honor, placer tenerle con nosotros aquí en la sintonía de Radio Guadaira para conocer parte de la historia, de esa gran historia que tiene Alcalá de Guadaira, ahora en la figura de Juan Talavera y Heredia, que en estos días, pues hasta el próximo día 30, podemos disfrutar de su obra en una exposición que podemos encontrar en la Biblioteca Editor José Manuel Lara. Don Enrique Ruiz Portillo, un placer siempre tenerle con nosotros aquí en la sintonía de la radio. También lo es para mí. Gracias, muy buenos días. Adiós, profesor de Historia y además una grandísima persona a la que le tengo especial cariño. 11:58, esto es Radio Guadaira para poner el punto y final ya esta mañana en Alcalá, día a día. Alcalá, día a día.